Muito bem, agora eu vou conversar com a senhora Zairete. Você teve quanto tempo de sofrimento? Buenas noches, obispo. Yo tuve aproximadamente 20 años de sufrimiento. 20 anos. Sí. Se acuerda como começou? Sí. Fue desde muy niña. Yo tengo una historia muy triste desde mi niñez. Todo comenzó porque mi papá y mi mamá siempre los vi peleando desde que yo tengo uso de razón. Ellos vivían peleando, mi mamá enferma, mi papá en los vicios, siempre había carencias en la casa por ese mismo motivo, ¿no? Y ver mi mamá enferma, que no se levantaba de la cama, a veces ni para hacernos de comer porque no tenía fuerzas para levantarse, no tenía fuerzas para caminar, entonces todo el tiempo vivía prácticamente en la cama. Era un sufrimiento porque toda niña, todo niño quiere jugar con sus papás, quiere salir, quiere pasear, y pues en mi caso no era así. Aparte de eso, pues mi papá se refugió mucho en el alcohol, y ver a mi papá llegar tomado, a veces me acuerdo que él lloraba, ¿no? Porque él quería darnos una vida diferente, pero no sé, creo que el vicio era más fuerte, ¿no? Y fueron pasando los años y yo recuerdo que en la escuela mi hermana y yo éramos víctimas de bullying porque nuestra situación era tan precaria, era tan miserable, que íbamos a la escuela pues sucias, con la ropa toda rota, los zapatos rotos. Entonces los niños, las niñas nos señalaban, nos hacían menos, no querían juntarse con nosotros. Entonces esa parte para un niño es muy triste, es muy difícil. Es una cosa que lo marca mucho, ¿no? No poder tener amigos, ¿no? Entonces llegábamos a la casa y era lo mismo siempre, no había para comer, no teníamos ropa para ponernos, la ropa que teníamos nos la regalaban, a veces nos daban una ropa muy fea, muy deteriorada, pero aún así no la teníamos que poner porque no teníamos otra. Entonces fueron pasando los años, ¿no? Hubo un año que mis papás no me pudieron mandar a la escuela porque no había dinero para la inscripción, no había dinero para el uniforme, no me mandaron a la escuela, no pude ir a la escuela ese año. Hasta el siguiente año fui a la escuela y fue un poquito diferente, ya era ya un poquito más grande, alrededor de los 13, 14 años, por ahí así. En esa época viene mucho la vanidad, ¿no? De quererse poner una ropa bonita, no sé, ponerse algo en el cabello, y pues no había para nada de eso. Igual, seguía la situación, igual. Mi mamá enferma, hubo una época en que mi mamá se puso muy grave, que ella quedaba como que enloquecía. Y yo ver a mi mamá en esa situación no quería yo llegar a la casa, no quería estar en la casa, porque la veía como ella se ponía y me asustaba, me daba miedo cómo ella se ponía, y no quería yo a veces ni llegar a mi casa. Salía de la escuela y a veces me iba a otro lado, pero no quería llegar a mi casa. Y ya cuando llegaba en la noche, pues ya sabía que me iban a regañar porque había llegado muy tarde, y fueron pasando los años. Fue alrededor de los 15 años, yo conocí a un muchacho, ¿no? Y fue así como, yo pensé que era así como mi salvación, ¿no? A todo lo que había vivido. Nos hicimos novios, lo conocí solamente 2 meses. 2 meses lo conocí.
No sabía yo de qué familia venía, no sabía cuál era lo que a él le gustaba, no sabía qué se dedicaba, sus trabajos, no sabía nada de él. Lo único que sabía que su familia, la familia de él iba mucho para Estados Unidos y que él también había estado en Estados Unidos. Y nos hicimos novios. Recuerdo que él les pidió permiso a mis papás para que yo fuera su novia y mis papás accedieron, no con mucho gusto, ¿verdad? Porque tampoco lo conocían, pero fue así como un poquito raro que ellos hayan dicho que sí, ¿no? Porque ellos eran muy estrictos conmigo. El caso fue que él se tenía que regresar para Estados Unidos y él me había dicho que regresaba hasta el siguiente año. Y como en ese momento él era la única persona que me daba alegría, que me daba felicidad, era la única persona que yo podía platicarle mis problemas, lo que estaba pasando, pues yo me había encariñado mucho, ¿no? Y saber que él se iba a ir, me dolía mucho, ¿no? Y me recuerdo que una noche yo decidí decirle que me iba a ir con él. Y él me dijo que no, que cómo iba a hacer eso, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, si tú quieres que sigamos, entonces yo me voy contigo, y si no, pues entonces aquí termina todo, ¿no? Y entonces él accedió, él dijo, ok, está bien, si te quieres ir conmigo, pues vámonos, ¿no? Entonces yo una mañana recuerdo que me levanté, agarré mis cosas, mis papás pensaban que yo iba a la escuela y no iba para la escuela. Yo me fugué con él, yo me fui con él. Con una persona que conocí apenas 2 meses, con una persona que yo no sabía a qué se dedicaba. Hubiera podido ser una persona, imagínense, una persona mala, ¿no? Que me hubiera podido hacer mucho daño. Y yo me arriesgué pensando que iba a tener una vida mejor que la que había tenido, ¿no? De todo el sufrimiento que había tenido con mis papás, con su enfermedad de mi mamá, con toda la miseria que habíamos vivido, yo dije, esta es mi oportunidad, ¿no? De cambiar de vida. Tengo una persona que me quiere, tengo la oportunidad de irme a un país que está mucho mejor que aquí, y me arriesgué a irme con él y nos fuimos de ilegales. Aparte, otro peligro más, ¿no? Otra locura más, ¿no? No solo fue irme con él, como conocía yo chicas que se iban con su novio, pero se iban al pueblo siguiente o a otro estado. No, yo me fui hasta los Estados Unidos. Fue una locura lo que yo hice. Hoy yo pienso y digo, fue una locura, pero bueno, llegamos allá y todo era una maravilla. Todo era una maravilla. Mi esposo era una persona que se preocupaba por mí, me daba todo lo mejor, trabajaba, él no quería que yo trabajara, él quería quedar en casa. Los fines de semana, imagínense, me llevó a las tiendas, me compró todo lo que a mí me hacía falta, algo que yo nunca en mi vida había tenido. Me compró todo lo que me hacía falta, bueno, pero yo extrañaba mucho mi país, ¿no? Mi gente, había dejado mi escuela, dejé los estudios, dejé todo. Tenía 15 años. Sí, ¿No es esto? 15 años apenas, los acababa de cumplir. Pensava que a vida iba a cambiar. Pensava que seria sueño. Así es. ¿No es esto? Así es. Ajá. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues como le digo, al principio, toda una maravilla, toda pura miel, ¿no? Yo quedo embarazada, como a los 6 meses, 7 meses de estar juntos, quedo embarazada y yo me empiezo a poner así como, yo pensaba que era por el embarazo, ¿no? A celar mucho a mi esposo. Yo quedaba en la casa y pues obviamente él tenía que trabajar. Yo pensaba que él estaba con alguien. Todo el tiempo estaba pensando que él estaba con alguien, que él había ido a ver a alguien.
salíamos a la calle y si él volteaba para una esquina y justo en esa esquina había una chica o una muchacha, alguien, ay, yo decía que él la estaba viendo a ella. Y era horrible, 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 horrible cómo me ponía. Y yo decía, pero compréndeme, es el embarazo, ¿no? Y todo. Nace el bebé y los problemas siguen. Yo me pongo cada vez peor, ¿no? Me pongo cada vez así como a la defensiva. Salíamos y regresábamos peleando. Salíamos bien contentos porque íbamos a pasear con el bebé y todo, y regresábamos y era una guerra, una guerra. Llegó al punto mi esposo de decirme, ¿sabes qué? Ya no vuelvo a salir contigo, yo voy a salir solo porque yo ya no soporto más salir contigo. Tú ya no te soporto, ya no soporto tus celos, ya no soporto tus intrigas. Tengo que ir en la calle así, caminando solo, mirando enfrente, porque si volteo al lado ya te enojas. Y era horrible, o sea, los celos son una cosa horrible. Yo me sentía mal, yo sentía algo horrible adentro de mí. No era, él pensaba que era por yo fastidiarle la vida a él, pero no, en realidad yo sentía una cosa dentro horrible. Yo sentía que él un día me iba a dejar por otra, que se iba a ir con otra. Todo el tiempo tenía esos pensamientos. Entonces él comenzó a salir solo con sus amigos, ¿no? Conmigo ya era imposible salir. Comenzó a salir con sus amigos, con sus primos. ¿Y qué pasó? Empezó a tomar, empezó a llegar a la casa borracho, llegaba tarde y pues, imagínense, ya yo me ponía celosa porque él iba conmigo al lado, imagínense. Él se iba solo con sus amigos a tomar a yo no sé dónde, pues eran horribles, horribles, horribles las peleas. Nunca hubo golpes, pero yo de verdad me ponía histérica, tiraba las cosas, nos insultábamos de una manera muy fuerte. Yo lo insultaba más, yo lo insultaba más a él. Hay agresiones verbales que son peores que las agresiones físicas. Sí, sí, porque yo le echaba a él toda la culpa. Yo le decía, es que tú, por ti yo dejé mi casa, dejé mi familia, y mira tú cómo me pagas, mira tú cómo eres. Yo por ti dejé mi escuela, dejé mis estudios, hoy yo fuera una profesional, yo no necesitara de ti. O sea, venían los reclamos. Yo le ponía a él todos los reclamos. Y pues él seguía tomando, seguía en lo mismo, ¿no? Y llegó un momento en que yo me puse a pensar y dije, me está pasando lo mismo que viví con mi papá y mi mamá, exactamente lo mismo. Está llegando tomado, yo estoy mal, el niño está viendo todo eso. Entonces yo pensé, yo dije, ¿sabes qué? Nos vamos a separar. Tú vas a hacer tu vida, tú veo que te gusta estar con tus amigos, siempre echándole la culpa a él. Yo veo que tú eres feliz con tus amigos, yo veo que tú ya no me quieres, entonces mira, ¿sabes qué? Cada quien por su lado. Tú te vas con tus amigos y a mí me dejas tranquila. ¿Para qué nos seguimos haciendo más daño? Y varias veces yo se lo decía y él me decía, ay, sí, cómo no. Sí, te voy a creer que te vas. Y pues yo no tenía la condición de irme, ¿verdad? Porque yo no trabajaba, yo dependía de él. Pero llegó un día que dije, ahora sí me voy a ir. Fue una vez que sí llegó él muy tomado, y yo tomé la decisión y dije, no, ahora sí él va a ver que yo de verdad voy a salir adelante, voy a estar sola, no voy a estar sufriendo, no voy a estar pasando lo mismo que mis papás pasaron. Yo voy a salir adelante con mi hijo y me voy. Renté un cuarto, para esto yo ya había conseguido un trabajo. Renté un cuarto, agarré las pocas cosas que tenía y me fui. Cuando me fui, él estuvo de acuerdo, él dijo, sí, ¿sabes qué? Yo creo que sí es lo mejor. El día que yo quiera ver al niño, me dejas verlo y todo bien, ¿no? Entonces, me fui. Y cuando fui a rentar el cuarto, yo no encontraba un cuarto barato. Allá en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos.
Y fui a buscar un cuarto y todos eran muy caros. Y el cuarto que yo encontré era barato, pero era muy pequeño, muy pequeño. Y yo dije, aquí me voy a quedar nada más un mes mientras consigo algo mejor, ¿no? Y me mudé la primera semana, no sé, tal vez el primer mes. Todo parecía que era bueno, porque ya no tenía yo la presión de que él iba a llegar tomado, ya no tenía yo la presión de que lo estaba yo celando, que lo estaba yo insultando, ya no teníamos pleitos. Entonces, entre comillas, me sentía yo así como liberada, ¿no? Como que, ay, yo creo que esto fue la mejor decisión que tomé. Y como pasado un mes, mi niño me empieza a preguntar por su papá. Tenía 3 años, mi hijo tenía 3 años en ese entonces, y me empieza a preguntar por su papá. Y le decía, es que tu papá está en otra casa, tratando, ¿no?, de que un niño de 3 años comprendiera cuando, pues, un niño de 3 años no comprende esas cosas, ¿no? El niño de 3 años solamente siente, ¿no? Siente lo que está pasando. Y me recuerdo que mi niño lloraba, él decía, quiero a mi papá, yo quiero que ustedes estén juntos, ¿por qué no están juntos? Y eso empezó a darme a mí un sentimiento de culpa y una tristeza muy grande, porque pues todo eso estaba pasando por mi culpa, todo eso estaba pasando por la decisión que yo había tomado, ¿no? Y comencé a deprimirme, comenzó a darme mucha tristeza, mucha depresión, el ver que aquello que yo había soñado, aquello por lo que yo había dejado mi casa, mi país, mi escuela, mi familia, pues se había derrumbado, se había ido abajo. Me dio mucha tristeza porque yo allá en Estados Unidos no tenía un familiar, Ajá. nadie. Aparte de él, yo no conocía a nadie, yo no tenía a nadie. Entonces, pues me sentía aún peor, ¿no? Él sí tenía familia allá, tenía sus papás, tenía tíos, tenía un hermano, tenía varias familias allá. Y yo no tenía a nadie. Entonces me empezó a entrar esa tristeza, una desesperación, una cosa que decía yo, ¿qué va a hacer de mí? ¿Cómo yo voy a regresar a mi país? ¿Con qué cara voy a regresar yo con mis papás? Y decirles, ¿saben qué? Pues denme chance ahí en su casa, ¿no? Porque acá no funcionó. O sea, era para mí muy fuerte, era para mí muy triste pensar en eso y saber que pues ese sueño que yo había tenido de una familia feliz, de un matrimonio feliz, porque yo decía, aunque yo me vuelva a casar, ya no es lo mismo, porque yo ya tengo un hijo. Ya no va a ser igual, ya no va a ser lo mismo, van a ser más problemas. Y eso me causó una tristeza muy grande. Tenía yo la tristeza, pero aún así yo le echaba ganas, trabajaba y todo. Después, mi trabajo comenzó a fallar, ya me daban trabajo, ya no me daban toda la semana, me daban 2 días, 3 días, no me daban toda la semana, entonces mi cheque me empezaba a salir más bajo. Y llegó un momento en que las cuentas se me empezaron a juntar, la renta, las utilidades, la comida, ya no veía yo una salida, ya empecé a pedir prestado. Empecé a pedir prestado aquí, prestado allá. Después me decían, es que ya necesito que me pagues. Entonces iba yo y pedía prestado en otro lado para pagar en ese lado. Y llegó un momento en que yo ya no sabía qué hacer. Ya no tenía yo ni para comprar la comida. Ya no tenía yo para pagar la renta. La señora con la que yo vivía, esa señora no le gustaban los niños. No le gustaban los niños para nada. Y imagine un niño de 3 años, ¿no? Todo lo que hace. La señora me decía, ve buscando a ver a dónde te vas, porque yo no te puedo tener con tu niño. Ve buscando a dónde vas a estar porque tu niño da mucha lata, tu niño molesta mucho. Y yo, sí, señora. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a ir a buscarme en otro lado si yo no puedo ni pagar lo poquito de renta que la señora me cobra aquí, ¿no? Y llegó un momento en que, así como cobraba mi cheque, así lo daba yo a la señora. Tenga, señora, le abono de la renta, la otra semana le doy otra parte, así.
yo no me alcanzaba para comprar comida, no me alcanzaba para comprarme un zapato, no me alcanzaba para nada, o sea, literal me quedaba yo en ceros, en ceros, en ceros. Y llegó un momento en que no tenía yo para la comida, obispo. Llegó un momento en que yo llegaba del trabajo y le robaba la comida a la señora para darle a mi hijo, porque no tenía ni un vaso de leche, no tenía un pan, no tenía una galleta, un cereal, nada, lo que se dice, nada. ¿Robaba cómo? La señora tenía su comida aparte, ella solo me había rentado el cuarto, pero ella en su cocina tenía sus cosas y tenía preparada su comida. Entonces yo agarraba leche, le agarraba comida de la que ella ya tenía preparada y agarraba un poquito para que ella no se diera cuenta, ¿verdad? Ajá. Y ponían un plato y le daba a mi hijo. Era a única maneira para que su hijo tuviese condições de comer. Así es. Y aún así quedaba con hambre porque él quería más. Y yo ya no podía agarrarle más a la señora porque se iba a dar cuenta. Entonces le decía, ¿sabes qué, mi hijo? Ya no hay más. Es muy triste. Não tinha a ajuda de nadie? No. El papá de su hijo. Él me ayudaba, pero lo que él allá haga de cuenta que uno va al child support, que es la manutención, y él le tocaba darme a mí, y lo que él me daba solamente alcanzaba para pagar a la muchacha que me cuidaba al niño cuando yo iba a trabajar. So, ya de ahí ya no tenía yo más ayuda. Y aparte, como yo tenía problemas con él, empecé a tener problemas con él porque empezamos a pelear la custodia del niño. Y eso a mí me llenó de mucha rabia. Eso me llenó de mucho coraje cuando puso la demanda para que se quedara él con el niño. Y yo no quería saber nada de él. Nada, nada, no quería ni verlo. Lo que usted pensaba que seria sonho se converteu em uma pesadilla. Así es. ¿Es esto? Así es. Verdadeiro inferno. Sí. Usted começou a falar que usted tuvo depressão? Sí. Aparte de la depresión, ¿tuvo problemas de salud? Sí, tuve depresión porque yo tenía mucha tristeza, mucha tristeza. Yo me acuerdo que yo salía a la calle y hasta pareciera mentira, pero de verdad yo veía todo gris. Yo no le veía la vida color, yo veía todo gris, todo triste. No había nada que me diera ánimos, no había nada que me alegrara, no había nada que me sacara una sonrisa, nada. Para mí todo era tristeza, todo era llorar. Estaba en mi trabajo y lloraba. Estaba en la casa y lloraba. Yo no quería estar despierta, yo quería dormir y olvidarme de todo lo que estaba pasando, de todo. Quería prácticamente desaparecer así, no sé, que borraran mi memoria de todo lo que estaba pasando. No lo podía creer, todo lo que estaba pasando. No podía hablar con nadie porque mi familia toda estaba acá en México. No tenía alguien que yo podía ir y desahogarme. Cuando yo fui a desahogarme con una chica de mi trabajo, le platiqué mis problemas y ¿sabe qué me dijo? Me dijo, ¿sabes qué, Zairet? Tú tienes que hacer de tus problemas tus amigos. Tú tienes que abrazar a tus problemas porque tus problemas siempre van a estar ahí. Entonces tú tienes que aprender a caminar con tus problemas. Y cuando ella me dijo eso, yo pensé en mi cabeza, yo dije, Dios mío, esta mujer está muerta en vida. ¿Cómo yo voy a caminar de la mano con algo que me está haciendo tanto daño, me está haciendo sufrir tanto, de tanta manera? Y dije, no vuelvo a platicar con nadie. No vuelvo a contarle mi vida a nadie porque no me van a ayudar. Al contrario, en el trabajo se reían de mí porque yo me acuerdo que les conté, ¿no? Que yo me iba a separar y que yo iba a salir adelante, que yo iba a estar bien.
Y usted sabe que cuando uno está en esas, ay, todo el mundo lo apoya a uno. Ay, no, sí, es verdad, no te dejes, sí, déjalo, mira, tú puedes salir solo. Y cuando uno necesita, no hay nadie. Entonces mi depresión era tan grande que yo quería dormir, dormir. Yo llegaba del trabajo a las 4, 4:30, y a las 5:30 yo ya estaba en la cama, lista para dormir. Y mi niño, mamá, vamos a jugar, mamá, vamos al parque, mamá. Yo no tenía ganas de nada, de nada. Y me acuerdo que comencé con un fuerte dolor en el pecho, un fuerte dolor, y eso me impedía respirar. Tenía que respirar bien despacito, porque si yo respiraba profundo, el dolor era mucho más fuerte. Y me di cuenta que me empezaron a salir muchos moretones en el cuerpo, pero así de un día para el otro. Hoy estaba bien y al otro día amanecía un moretón horrible, como si me hubiera golpeado horrible. Y en todo el cuerpo, en la espalda, en las piernas, en los brazos. Y no sabía yo qué era. Una vez me puse muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, que yo sentí que me iba a morir. Sentí que me iba a dar un infarto porque fue el dolor tan fuerte en mi pecho que yo dije ya. Le pedí a la muchacha con la que vivía que me llevara al hospital. Quedé en el hospital y no supe nada de mi niño, no supe ni dónde quedó, porque me llevaron muy mal me llevaron. Y en el hospital me hicieron estudios de sangre, me hicieron un electrocardiograma y no salía absolutamente nada. No sabían por qué estaba yo pasando todo lo que me estaba pasando, el dolor en el pecho, los moretones, no sabían por qué. Después dejé de comer, ya no me daba hambre, yo me ponía la comida porque yo decía, yo no me quiero morir, yo de verdad quiero comer, pero es algo que yo me ponía la comida en la boca y nada más no me bajaba, no tragaba la comida y bajé 25, 30 kilos, no sé, bajé muchísimo de peso, muchísimo. Em outras palavras, usted não parava de sofrer. No. Não é isso? No, era una tras otra, Ajá. una tras otra. Por quantos anos? Pues prácticamente casi 20 años, porque fue desde mi niñez, desde que yo tengo uso de razón, desde que yo tenía uso de razón, ¿no? En aquel entonces yo iba a cumplir 20 años y era puro sufrimiento. Como que sua vida cambiou? Como que usted de verdade parou de sofrer? Bueno, obispo, yo había escuchado de la iglesia por la televisión, una tía de mi esposo, yo una vez escuché que ella estaba yendo a una iglesia y dijo que era la que pasaban en la televisión, y a mí se me quedó en la mente esa iglesia, y yo dije, yo voy a ir a esa iglesia, pero así me la pasé mucho tiempo, yo voy a ir a esa iglesia. Yo duré separada de mi esposo 1 año, y todo ese tiempo yo queriendo ir a la iglesia, y nunca podía, nunca, siempre aparecía una cosa, aparecía otra, llegaba una visita, alguna cosa pasaba que yo no podía ir. Pero llegó un día en que yo me decidí con todas mis fuerzas, y yo dije, es ahora o nunca, es ahora o nunca. Sempre tinha trava? Siempre. Sempre passava alguma coisa? Siempre, 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 todas Por las ejemplo. semanas. Por ejemplo, había veces que yo llegaba del trabajo y decía, era las 4, llegaba yo de las 4, y yo decía, llego, me apuro rapidito y me voy a la iglesia, 6:30 me voy a la iglesia. Llegaba, me empezaba a doler la cabeza. De la nada? Sí, de la nada, Ajá. de la nada. Mientras venía yo en el camino, como que algo me animaba, algo me daba fuerzas, algo me alentaba para ir y hasta me daba alegría, ¿no? Decía yo, no, hoy sí voy a ir. Llegaba a la casa, me empezaba a sentir mal. Me empezaba a dar mareos, me empezaba a dar náuseas, me empezaba a sentir así como desganada. Y decía, no, mejor voy el otro. Había veces que ya estaba yo lista para ir, lista, y llegaba alguien a verme. Llegaba alguien que nunca había ido, llegaba a verme, a preguntar cómo estaba. A veces quería yo ir y el niño me lo traían tarde,
de donde me lo cuidaban. Siempre había algo. Siempre sucedia alguma coisa. Siempre. Por quanto tempo? Pues prácticamente casi un año. Aham. Porque desde que empecé con el sufrimiento, pues haga de cuenta que yo luego quería ir a la iglesia. Yo sabía que ahí estaba algo que me iba a ayudar, pero no podía. No podía. Y la gota que derramó el vaso así, que yo dije, no. Ahora yo voy. Yo tengo que buscar a Dios, yo no tengo opción, yo tengo que ir ahí. ¿Sabe qué fue? Que ahí donde yo vivía era medio cuarto, no era ni un cuarto, porque por ese cuarto pasaba toda la gente ahí, pasaba la familia con la que vivía, y lo único que dividía era una cortina. Entonces la hija de la señora con la que yo rentaba tomaba, se drogaban, hacían un montón de cosas. Y yo ahí con mi niño. Y hubo una noche que llegó un montón de gente y se escuchaban las risas, se escuchaba un montón de cosas horribles, terribles. Y yo abrazada de mi hijo en la esquina con las luces apagadas, porque dije, ¿a qué horas entran? Ellos drogados, tomados, yo no sé qué tanto, y nos hacen algo. Y yo quedé con mi hijo abrazado toda la noche. Y toda la noche yo dije, yo me voy a la iglesia. Yo no puedo seguir de esta manera. Me van a matar, me van a hacer algo, pueden hacerle algo a mi hijo, me voy a morir, yo estoy mal de salud, no me encuentran qué tengo. Yo toda esa noche me la pasé pensando en todo lo que estaba pasando y yo dije, yo voy. Y al otro día, que fue un viernes, nada me detuvo. Cayó una tormenta de nieve, obispo. Horrible. Viernes. Sí, una tormenta de nieve. Ya había caído una, ya estaba ya lo que había dejado la otra. Y venía otra. Y el niño, imagínense, chiquito y todo. Ay, yo dije, ni modo. Preferible morirnos de una gripa queriendo a buscar ayuda, quedarnos en esta situación. Yo dije así, dije no, ni modo. Cobijé al niño, todo. Y nos fuimos, caminamos como 40 minutos. En la nieve, en el frío, con aquella que no puede uno, parece una pista de hielo. Ajá. Para caminar. Dije, ni modo. Llegué a la iglesia y cuando yo puse los pies en la iglesia, yo sentí como si me sacaron de un mar bravo, de un mar lleno de furia, y me pusieron en una barca, me pusieron en una balsa. Yo sentí, no sé, sentí un triunfo. Para mí fue un triunfo el simple hecho de poner los pies en la iglesia, porque yo lo había intentado muchas veces y no podía. Y fue un triunfo para mí llegar ese viernes a la iglesia. ¿Hizo cadenas? Sí. ¿Perseveró? Mucho. Porque hay que luchar para llegar. Así es, obispo. Y llegando, hay que seguir luchando. Sí. Pero com uma grande diferença. Com as manos tomadas com as manos de Deus. Você participou viernes? Sí. Participou domingo? Domingo. Você hizo su parte? Sí. Como que se encontra a sua vida hoje? Que cambiou? Bueno, cambió todo. Todo. Cambió todo, todo. Yo me pongo a recordar mi vida, todo lo que pasé, todo lo que viví, todo ese horror que viví, porque yo le llamo horror, porque solo de recordarlo es algo muy fuerte, muy triste. Todo eso quedó en el pasado. El primer cambio que Dios hizo fue adentro de mí. Adentro de mí. El primer cambio. Me dio fuerza, me dio fe, me dio esperanza. Supe que mientras esté yo viva, yo tengo esperanza. Mientras yo respire, yo tengo esperanza, yo tengo oportunidad de salir adelante, de cambiar mi historia. Sea lo que esté pasando, no importa. No importa lo que esté pasando. Recibí como una dosis de esperanza, de fe, de fuerza. Y ese mismo día pude comer, cosa que tenía mucho tiempo que yo no hacía. Yo no sé cómo no me morí porque pasé muchas semanas sin comer. Y ese día yo comí. Salí de la iglesia y la nieve ya se estaba derritiendo.
Y me fui con mi niño, fuimos a comer pizza y pude comer sin ningún problema. Tenía una alegría, tenía ganas de vivir, ganas de que ya fuera otro día para volver a ir a la iglesia, para volver a recibir más de aquello que había recibido ese día. Comencé a participar, no fallé. Eso hace mucho tiempo, yo sigo firme en mi fe. Las enfermedades desaparecieron, se me quitó el dolor del pecho, se me quitaron los moretones, se me quitó la debilidad. Mi trabajo, me empezaron a dar trabajo toda la semana. Una cosa curiosa que pasó, que esa misma semana que fui a la iglesia, la señora me echó y luego conseguí otro cuarto, pero ese ya era un cuarto decente, un cuarto alfombrado, un cuarto con televisión, con nevera, con refrigerador, con microondas, una señora muy diferente. Entonces, para mí eso fue una cosa grandiosa. Mi niño estaba muy feliz. Y lo mejor de todo, que ese cuarto que conseguí, cuando yo llamé, yo no sabía dónde era. Y cuando fui, quedaba a 2 cuadras de la iglesia. Quedó ahí. Y yo dije, Dios, tú me estás atrayendo a ti, tú me quieres cerca de ti. Y empecé, seguía yendo, hacía todo lo que me decían, todo lo que era para hacer, yo hacía bien, así como era. Y llegó un momento en que, bueno, yo ya estaba bien económicamente, estaba yo avanzando, ya no tenía deudas, ya había podido pagar todo, había podido pagar el alquiler, todo. Y recuerdo, obispo, que llegó mi esposo por el niño y me dice, voy a llevarme al niño. Le digo, sí, está bien. Me dice, lo traigo a tal hora, pero se llegó esa hora y no lo trajo. Entonces yo me preocupé porque en eso él era muy puntual y llamo para su casa. Nunca había llamado, tenía un año que yo no había llamado para esa casa y llamé para preguntar por el niño, ¿no? Y me cuenta la mamá, bien enojada, ¿no? Que su hijo, o sea, mi esposo, tomaba todos los días. Yo pensaba que yo estaba sufriendo y que él estaba viviendo la vida, ¿no? Que él estaba feliz de la vida, que él estaba, pues bien, y no. Él estaba pasando su infierno también. Él se hundió más en el alcohol, llegó a probar las drogas, él quiso quitarse la vida, él ya no tenía ganas de vivir, todos los días tomaba, y quien veía eso pues era la mamá de él. Y cuando ella me contó eso, yo dije, yo tengo que ayudarlo, es el papá de mi hijo. Nunca me imaginé que después íbamos a estar juntos otra vez, pero en ese momento yo dije, es el papá de mi hijo y lo que le pase a él le va a afectar a mi hijo. Y lo invité a la iglesia. Yo le dije, mira, si quieres ir, mírame a mí. Gracias a Dios yo estoy diferente, Dios me ha cambiado, me ha dado una nueva vida. Entonces vamos, te invito, ve, no pierdes nada con ir. Y fue, empezó a ir, le gustó mucho, se liberó de los vicios, se liberó de la depresión, se liberó de la tristeza. Él es una persona feliz, comenzó a sonreír porque ya ni sonreía y poco a poco se fueron dando las cosas, ¿no? El pastor no sabía que no estábamos juntos y el pastor nos dijo, ¿y qué están esperando? ¿No? Ya Dios está restaurando todo, ¿qué están esperando, no? Y fue así cuando nosotros decidimos regresar, pero ahora era muy diferente. Ahora era con la presencia de Dios, con la guía de Dios. Nos casamos en la Iglesia Universal y tenemos otra vida. Él logró poner su propio negocio, compramos una casa allá, cuando estábamos allá. Compramos una casa, puso su propio negocio, Dios dio la condición para que él se comprara el carro que él quería, los carros que él quería, él se pudo comprar. Se acabaron los pleitos, se acabó la depresión, la angustia, la tristeza. Todo aquello que no teníamos, pasamos a tener. Después de que yo tuve que robar la comida para darle a mi hijo,
pues hoy gracias a Dios, Dios no deja que falte nada, nada. Tenemos luchas porque hasta el día que nos muéramos vamos a tener, ¿verdad? Pero hay una diferencia, que ya esas luchas, esos problemas ya no están arriba de nosotros, ya están abajo. Ya nosotros caminamos por encima de ellas. Ya no es lo mismo. Ya sabemos enfrentar un problema con Dios, poniéndolo en las manos de Dios. Salud perfeita. ¿No es esto? Así es, obispo. Matrimônio restaurado. Así es. Vida econômica tuvo conquistas. Sí. Conquistamos, bueno, allá habíamos conquistado igual casa, carros, todo. Pero ahorita que nos vinimos para acá, para México, bueno, cuando nos vinimos para acá, logramos traernos pues parte de lo que habíamos conquistado allá, ¿no? Sus carros, sus motos, sus máquinas. Compramos una casa aquí en México también, que no teníamos casa. Y pues allá, aunque compre uno la casa, pero queda uno endeudado por quién sabe cuántos años. Y aquí no, aquí la casa es completamente de nosotros. Los tormentos espirituales desapareceram. Todo desapareció, obispo. Ou seja, estamos hablando de uma vida nueva. Sí, Dios me dio una vida nueva, completamente nueva, completamente. Todo lo que viví quedó atrás, quedó en el pasado. Fue una pesadilla. Senhora, que Deus la bendiga muito mais. Muchas gracias, obispo.